buenas noches. Aquí estamos una vez más haciendo el interés nacional desde el piso del Canal 22. Y como siempre, en la compañía de mi queridísimo Adrián Salvucci, que hoy no está aquí en persona, pero lo tenemos. ¿Cómo estás, Adrián? Perfectamente bien, Enrique. Gracias también a Santiaguito y a Canal 22 por hacer este enlace electrónico por esta única vez. Hoy es viernes, hoy en realidad es el 2 de abril del 2025, pero un viernes 2 de abril de 1982, hace ya 43 años, Argentina, las Fuerzas Armadas Argentinas recuperaron las Islas Malvinas, la soberanía sobre las Islas Malvinas, que solo duró 74 días. Es un tema largo que todos lo conocemos. Sin embargo, 74 días fue lo que duró la recuperación soberana, pero la proyección dura y va a durar siglos de ser necesario. Así es, así es. Estamos frente a un catalizador para toda Iberoamérica, lo que fue la Argentina enfrentándose a Gran Bretaña. Y en aquel momento tuvimos apoyos y también tuvimos traiciones, esto hay que decirlo con todas las letras. Tuvimos traiciones importantes y tuvimos apoyos imprescindibles, como por ejemplo el de nuestros hermanos peruanos, que hasta nos dotaron de aviones, que yo mismo fui testigo de los aviones peruanos Mirage cuando llegaron a la Argentina. Porque esta historia ya la he contado. Yo hice el servicio militar en la Fuerza Aérea y hubo un momento que llegó una segunda partida de aviones peruanos en el año 83, y yo ya estaba incorporado en ese momento, y una de mis funciones fue resguardar a esos aviones, siendo un soldado conscripto en la Fuerza Aérea. Pero bueno, es una historia que ya le he contado, pero vamos a ver los antecedentes. ¿Cómo fue que se originó todo el conflicto? Porque el conflicto venía de fechas anteriores al año 82. ¿Cómo es esto, Adrián? Bueno, sí, innegablemente hay toda una prehistoria que no vamos a abundar en detalles, pero sí en algunos que pueden llegar a ser útiles. En primer término, y este sí es un error de nuestras Fuerzas Armadas de aquella época, porque las Fuerzas Armadas argentinas tradicionalmente se basaban en la teoría del ataque directo del alemán von Clausewitz. Sin embargo, los británicos, eso no se comprendió en aquella época, se inspiraban por la doctrina de Little Hart, que fue un estratega militar de la Segunda Guerra Mundial, o post-Segunda Guerra Mundial inclusive, que creía en el ataque indirecto. Y nos hicieron un ataque indirecto no solamente en lo militar, sino en lo geopolítico. Nos tendieron una trampa, o tendieron una trampa a los tontos militares con mala formación de aquella época, particularmente al teniente general Leopoldo Galtieri, que en cierta forma lo adularon, lo invitaron a ir a Washington, lo hacían visitar el Pentágono y se sentía que realmente estaba tocando el cielo. Llegaron a hablar de la figura majestuosa del teniente general Galtieri, a quien yo conocí y tengo una excelente impresión de él como persona. Hmm. Recordarán mucho que por aquellos años había una película que se hizo del general Patton, que fue un general de la Segunda Sí, Guerra Mundial, que lo sí. hacía este actor George C. Scott, que tenía un cierto parecido a Galtieri, un cierto parecido, una figura adusta, una figura, insisto, bastante ceremonial, bastante interesante, y se sintió adulado, identificado Galtieri, y no se dio cuenta que nos estaban tendiendo una trampa. Vos Ya había sabés, indicios de ello anteriormente. esto que comentás del parecido de Galtieri con Patton fue parte de un cable de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires hacia Washington, cuando desde Washington preguntaron, che, ¿qué onda con este general Galtieri? Dijo casualmente eso el cable. Bueno, no es sorprendente en absoluto, porque después, insisto, se nos tendieron varias trampas, porque había mucha bronca de los británicos. No olvidemos
que en 1975 la entonces presidente constitucional de la República Argentina, María Estela Martínez de Perón, cuando se quiso meter de prepo para hacer un relevamiento en el Atlántico Sur y en Malvinas específicamente, y en las Georgias también, el buque de guerra HMS Shackleton, y no obedeció unas órdenes de la Armada Argentina de identificarse y retirarse, directamente ordenó la presidente Perón que se disparara una salva sobre la proa, por supuesto como para decirle, che, te estoy diciendo que te identifiques, hace las cosas bien. Y eso a los ingleses los dejó muy preocupados. Vos sabés que esto lo hemos comentado en anteriores programas. Yo en el año 79, 80 y 81, por razones laborales, vivía en Inglaterra. Y mientras estaba allá, que estaba viviendo con mis dos chicos chiquitos, etcétera, por supuesto no me sorprendió. Nunca había noticias de la Argentina, nunca había noticias. Pero a fines de 1979, la BBC sacó un documental o un informe que se llamaba Las islas en el fondo del mundo, The Islands at the End of the World. Y hablaba de las Falkland Malvinas. ¿Qué es esto? Y es bastante bueno el programa porque daba el punto de vista británico, el punto de vista del gobernador Hurt, que en ese momento estaba a cargo de las Islas Malvinas, y un punto de vista especialmente de oficiales de la Fuerza Aérea de la oficina del LADE, Líneas Aéreas del Estado, que estaban en Puerto Argentino. Y yo dije, qué raro que justo hayan decidido ahora dar esta información. Y otro documental de la BBC, también muy bueno, era para explicarle al pueblo inglés lo importante que era la Royal Navy, la Armada Británica. Y me acuerdo que un almirante hablaba contando la historia de la Armada Británica, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo hacía con los cañones de un buque de ellos a sus espaldas. Y yo dije, qué raro. Era por la siguiente razón, porque ya dentro de los acuerdos de la OTAN, del cual Gran Bretaña era uno de los principales miembros, se le había dicho a Gran Bretaña, vos no tenés que tener más flota de superficie. Te vas a dedicar a tener submarinos atómicos con los misiles Polaris. Y eso a la Armada no le cayó demasiado bien. La primer ministra era Margaret Thatcher, lo hizo un poco apurada también por su colega, el presidente Ronald Reagan. Si está mirando Javier Milei, pido disculpas que estoy hablando de una manera crítica de dos de sus principales héroes. Margaret Thatcher, primer ministra británica, Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos. Y pareciera que, bueno, había que generar algún episodio que dejara bien en claro que no, de ninguna manera, la flota de superficie marítima de la Armada Real es fundamental. El episodio Malvinas le vino como anillo al dedo, no cabe ninguna duda. Más allá de que la Argentina... Sí, perdón, sí. No, al respecto de lo que vos estás mencionando, esa historia es importantísima porque el orgullo del Imperio Británico se construyó a lo largo de los siglos gracias a la flota de mar. La propuesta de la OTAN para la función del Reino Unido dentro de la OTAN implicaba la eliminación de esa flota de mar, reducirla solamente a flota de submarinos. Esa propuesta era inaceptable para el almirantazgo británico. Y desde el almirantazgo mismo dijeron, ¿dónde está la única guerra en el planeta para la cual solamente podemos ir con la flota de mar? La única guerra en el planeta que había para los ingleses y su flota de mar eran las Malvinas, no había otra. Todos los demás focos de conflicto podían ir sin flota de mar. Para solamente la necesitaban. Y por eso mismo, desde el almirantazgo británico, estos señores que usan corbata negra por el luto de la muerte del almirante Nelson y sus pares allá en el sur del mundo que también usan esa corbata negra por el mismo luto y que también pertenecen a las logias masónicas, porque si hay algo que les encanta a esa fuerza del luto por el almirante Nelson es pertenecer a la masonería, a los oficiales superiores. Y esto por confesiones de oficiales que ya no están, porque ya murieron, fue así. Fue así, evidentemente, ya en el año 81 sabían algunos
mandos navales argentinos que iba a haber una guerra con Inglaterra por las Malvinas, y por eso fue el almirante Anaya quien fogoneó y convenció a Galtieri de esa toma. Bueno, muy importante el comentario que estás haciendo, porque sí, efectivamente la Armada con el almirante Anaya fue uno de los mayores fanáticos de la recuperación de las Islas Malvinas. El ejército argentino, en aquel momento especialmente comandado por el general Galtieri, que también era presidente de la Nación, y Lamidoso, que era el jefe de la Fuerza Aérea. Ahora, es muy interesante recordar que en aquel momento, principios de 1982, el Reino de Gran Bretaña y la República Argentina, sus gobernantes tenían problemas políticos parecidos. Yo recuerdo en aquel momento, vivía en Inglaterra, vivía en Londres, que había una enorme crítica a la relativamente recientemente instalada primer ministra Margaret Thatcher, porque caía el empleo, había inflación, caía el empleo, pero caía el empleo a niveles catastróficos, estaban ya hablando de reemplazarla, y acá también, acá había problemas porque ya el gobierno había perdido su fuerza. El 30 de marzo, 3 días antes, había una manifestación muy importante sindical, popular, en la Plaza de Mayo, que Galtieri ordenó reprimirla, o sea que ambos estaban tratando de huir hacia adelante, con algún episodio, como suele pasar en estos casos, algún episodio internacional. Y fue este el que finalmente vino. Y vino de una forma bastante sospechosa. No obstante lo cual, estamos haciendo una crítica también a lo político, porque en lo militar las Fuerzas Armadas Argentinas sorprendieron no solamente a Gran Bretaña, sino que sorprendieron a los propios argentinos y a todo el mundo. Les hundimos 7 embarcaciones militares, 7 barcos de guerra. Le destruimos 21 Sea Harriers y Harriers en distintos episodios. Le hundimos el Atlantic Conveyor, que había algo así como 9 helicópteros adentro de los contenedores y algunos Sea Harrier más. Realmente los diezmamos de una forma que les preocupó enormemente, y es interesante subrayar que lo consideran muchísimos, los especialistas, como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, porque fue una batalla aeronaval con todas las características de lo que eran las batallas de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí la guerra tomó otro ya enfoque no son totalmente así distinto. las batallas. Hoy hablamos de... Claro, ya hablamos de una guerra híbrida que están en muchos frentes al mismo tiempo, todas esas cosas hay que ir viéndolas, pero sí hubo episodios muy extraños como este que me estás diciendo de Anaya, como esas visitas que hacía el general Galtieri junto con el general Mario Benjamín Menéndez, que luego sería nombrado el gobernador de las Islas Malvinas, el gobernador militar, y también toda esta adulación donde Fuerza Aérea, que fue una de las fuerzas que quizás mejor operó, se mantuvo un poquito al margen. Pero la Armada, que prácticamente fuera de los superintendentes, no se presentó, las acciones heroicas. No se presentó la Armada, el conflicto después de la toma. Claro. Sí. Y los superintendentes que compramos 20 y tantos superintendentes a Francia en 1980 y 1981, cuando el presidente de Francia era François Mitterrand. Se llegaron a entregar de esos 20 y tantos que se habían comprado, cada uno con sus Exocet, entregaron solamente 5 o 6 creo que eran. ¿Por qué? Lo dice François Mitterrand, entonces presidente de Francia, porque recibió un día la visita de Margaret Thatcher y lo volvió loco. Él dedica casi un párrafo entero un capítulo entero de su libro para decir, vino esta vieja británica y me dijo, de ninguna manera le vaya a dar los códigos para poder utilizar esos Exocet, que nos llegamos a llevar 6 nada más, para que los puedan usar los argentinos. Cámbienle los códigos, oculten información, porque había factibilidad de hacerlo aparentemente, y él mismo dice, y tuve que hacerle caso en parte, porque me había amenazado, si no, que Gran Bretaña, si le iba mal en su acción de guerra, había contemplado como una medida de emergencia lanzar un artefacto atómico sobre la ciudad de Córdoba en la República Argentina, y le dijo Maggie Thatcher algo así como, y usted va a quedar como el culpable histórico por no habernos dado esos códigos para los fatídicos misiles Exocet, que obviamente le causaron muchísimas bajas a los británicos. Todas estas cosas, obviamente después la historia las pasa por alto, porque lo único que queda de cada conflicto militar es quién ganó.
el que ganó no solamente ganó la batalla, ganó una serie de derechos, también ganó el derecho a contar la historia. Si lo sabrán los alemanes y los japoneses y los italianos después de la Segunda Guerra Mundial. Una de las mayores victorias de cualquier potencia militar victoriosa es el derecho a dar el relato como más les conviene para que ante la historia queden ellos muy bien y los derrotados queden muy mal. Y en el caso de Argentina, uno diría, bueno, pero sí, nos hicieron quedar muy mal, no cabe ninguna duda. Menos mal que no llegó a una invasión directa británica del territorio argentino. Ya el capitán Little Heart, de la estrategia británica, de la aproximación indirecta, les había dicho, no conviene eso no conviene. Pero sí, innegablemente, nos castigaron. Y el castigo vino poquito más de un año y medio después, y ese castigo a la República Argentina por las heroicas proezas de 1982 entre abril y junio, ese castigo tiene nombre y apellido, se llama democracia. Con democracia se come, con democracia se educa, con democracia todo. Y tenemos una serie de traidores repulsivos, cada uno peor que el anterior. Raúl Alfonsín, luego Carlos Menem con Domingo Felipe Cavallo, luego Fernando de la Rúa con Domingo Felipe Cavallo, luego, bueno, vino Duhalde un tiempito, también otro parte de esta pandilla de mafiosos, luego vino Néstor Kirchner, luego vino Cristina Kirchner, luego vino Mauricio Macri, mirá los nombres que estamos recordando, luego después de Mauricio Macri vino Alberto Fernández, y luego de Alberto Fernández vino este que es el peor de todos, este usurpador degenerado, enfermo mental psicótico, que hoy usurpa la Casa Rosada, que se llama Javier Milei. O sea, vamos viendo cómo ese castigo a lo largo de 43 años ha hundido a Argentina y nos ha puesto bien la cara contra el polvo, por así decirlo. Y aquí, si vos me permitís, Enrique, me gustaría traer algo a colación, que es un documento que en su momento yo lo traduje del inglés al castellano, no es muy largo, para la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino en 1995. Sí, estás hablando del informe de Iron Mountain sobre la conveniencia entre la guerra y la paz. Exactamente, es un documento que nunca admitieron que fuera genuino, pero si non è vero è ben trovato, como dicen los italianos, claramente está armado como un informe geopolítico tipo de la corporación RAND. Hemos has traído varios informes sobre Ucrania, Alemania y sobre Rusia de la corporación RAND y lo hemos analizado en Antisistemismo Explícito, donde palabra más, palabra menos decía. Esto fue, en primer lugar pedido por el entonces ministro de Defensa de Estados Unidos, que se llamaba, secretario de Estado, que se llamaba Dean Rusk, en la época de John Kennedy y luego de Lyndon Johnson, porque Lyndon Johnson, vicepresidente de John Kennedy, queda como presidente luego del asesinato el 22 de noviembre de 1963 de John Kennedy, y lo mismo su ministro, su secretario de Estado, que era Dean Rusk, y su ministro de Defensa, que era un tal Robert McNamara, que luego quedó como presidente del Banco Mundial en Washington. Ahora bien, el informe termina diciendo, bueno, vamos a analizar, porque había un pedido del Estado, del gobierno Kennedy, ¿qué haría Estados Unidos? ¿Qué pasaría si se declara la paz universal? Porque estaba buscando realmente hacer, John Kennedy, un acercamiento muy agresivo con los soviéticos para no volver a entrar en una crisis que podía derivar en una guerra nuclear, como fue la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Y este informe, muy interesante, el que lo quiera, ahí está mi correo electrónico, mándeme un correo electrónico y con todo gusto se lo mando, decía, lo peor que le puede pasar a Estados Unidos y a sus principales aliados, por ejemplo Gran Bretaña, lo peor que le puede pasar es que se declare la paz universal, porque todo el sistema económico y social de Occidente se basa sobre guerras controladas. Entonces decía, ¿cuáles son las distintas... ¿Estás ahí todavía? Sí, sí, acá te estamos escuchando, Adrián. Sí, adelante. Perdón. Perdí acá parte de la imagen. Decía que directamente la guerra sirve, entre muchas otras cosas, para sacar de la sociedad aquellos elementos masculinos
que son violentos, que son agresivos, que son criminales. Bueno, a los criminales que molestan en cualquier sociedad, una guerra permite sacárnoslos de encima totalmente. Entre los otros motines de guerra es ir haciendo un reordenamiento económico y financiero, porque para que la economía pueda crecer se necesita que una parte de la economía se destruya. Entonces, ¿qué mejor que una guerra? Por eso, después de la guerra de Irak, Estados Unidos dijo, bueno, ahora vamos a reconstruir a Irak. Después de la guerra con Libia, bueno, vamos a tratar de reconstruir Libia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, qué generosos, vamos a ayudar a reconstruir a Alemania y a Austria, y así sucesivamente. Y otro de los temas que decían es que sí, por supuesto, la guerra militar es la última instancia y de vez en cuando hay que ejercitarla, inclusive para probar nuestras maravillosas nuevas armas, para que nuestros oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se mantengan bien alistados, para ver si nuestros planes de guerra, nuestras estrategias funcionan o no, pero por sobre todas las cosas necesitamos tener una guerra que mantenga al pueblo asustado o al menos preocupado, porque dice, cuando hay presiones desde afuera sobre una nación, sobre Estados Unidos, por ejemplo, que en ese momento era la ex Unión Soviética, estamos hablando de 1966, 67, esa presión externa es lo que permite a los gobiernos decirle a todo el mundo, bueno, no le gustará mucho el gobierno a lo mejor, porque no nos votó, pero cuidado que ante las presiones que vienen de afuera, es el gobierno el que te va a proteger en caso de que haya una guerra, porque siempre las guerras no son entre corporaciones necesariamente, sí, sino son entre estados nacionales soberanos. Y es ahí donde dicen, la guerra es necesaria, tenemos que mantenerla. Y acá hay la parte un poco casi cómica. Evaluaron, bueno, pero si mañana desapareciera, por ejemplo, la Unión Soviética, mirá qué previsor, estamos hablando del año 1967, si mañana desaparece la Unión Soviética y no surge un enemigo, porque recuerdo una de las frases que le dio, esto perdóname que salte, en 1990, que le hizo uno de los secretarios de Gorbachev a el secretario de Estado norteamericano que se llamaba James Baker, le dijo el soviético, les estamos por hacer a ustedes algo terrible. Estamos hablando de 1990, ya había caído el muro de Berlín y todo. Así Les fue. estamos nosotros los soviéticos a hacerle a ustedes, Estados Unidos, algo terrible. ¿Qué? Los vamos a dejar sin un enemigo. Y eso es algo que directamente empieza a minar todos los cimientos de una nación, porque una nación sin enemigos difícilmente pueda sobrevivir. Entonces este informe de Iron Mountain, que era un banco de cerebros, un think tank estadounidense que trabajaba junto con la Comisión Trilateral, junto con el Consejo de Relaciones Exteriores y otros semejantes, evaluaron, bueno, pero si se declarara la paz universal, ¿cuáles serían los enemigos? Y eligieron 3 enemigos. Primer enemigo, la pobreza global, pero después dijeron, no, pero si ya en ese momento más de la mitad del planeta vivía en la pobreza. No, eso no. Segunda alternativa, la contaminación planetaria, o sea, El un cambio enemigo que es global. climático, sí. Cambio climático afecta a todo el mundo. Nadie puede decir a mí no, porque no hay frontera que pueda parar el cambio climático. Y el tercero lo llamaron un enemigo desde el espacio. Si logramos que las poblaciones crean que podría haber un ataque inminente de hombrecitos verdes de Marte o de cualquier galaxia, elige la que más te guste o menos te guste, eso ayudaría a decir, y hay un discurso famoso de Ronald Reagan en aquella época, cuando Ronald Reagan era presidente y Gorbachev era el secretario general de la Unión Soviética, que dijo algo así como, imagínense todo el mundo, si tuviéramos que todos enfrentar un peligro externo que viniera desde el espacio, ¿cómo nos uniríamos en defensa propia todos como hermanos, etcétera, Y vos etcétera? Bueno, fijate, tengámoslo Adrián, presente. cómo esto ya lo habían ensayado desde el punto de vista de la guerra psicológica con Orson Welles allá en los años 30 con esa famosa transmisión de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y la gente entró en psicosis colectiva, hasta hubo suicidios porque realmente creían que mientras un actor estaba leyendo una novela al aire en la radio, la gente creía que efectivamente había una invasión extraterrestre en curso. Entonces el tema de la invasión Excelente extraterrestre
fue fundamental. Excelente tu acotación. Sí, Claro, pero excelente tu acotación, porque Adrián, eso pasó en... ¿en qué año pasó eso? Dale. No, ¿en qué año pasó? Que no me acuerdo. Eso fue en el mes de octubre de 1938, en la cadena radial de la CBS, hasta tal punto que te voy a tirar un dato que nos va a dar una referencia histórica. Eso fue octubre de 1938. En abril de 1939, unos meses antes de la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler hace un discurso que fue uno de los discursos más propagados en la red radial de estaciones de radio del planeta, donde dijo, medio se rió de Franklin Roosevelt, que era el presidente estadounidense en ese momento, porque Roosevelt le pidió garantías de que Alemania, el Tercer Reich, no iba a invadir Francia, Inglaterra, tal país, toda una lista larguísima de países, y él la leyó al aire, Hitler, y todos empezaron a reír porque decía que no voy a invadir a Francia, a Italia, al norte de África, a Rusia, a Inglaterra, todos, dijo. Y en determinado momento dice a Palestina, pero en ese momento dijo, yo le mandé un cable, un telegrama a cada uno de esos países a ver si se sentían amenazados. Algunos no pudieron contestar, dijo, como Palestina, porque están invadidos por los ingleses, y otros como Irlanda me contestaron que no solo no se sentían amenazados por Alemania, sino que se sentían amenazados por Inglaterra. Dice, pero ¿qué se puede esperar de un país que es tan tonto, como diríamos nosotros, tan estúpido, que hace unos pocos meses, octubre de 1938, los multimedios le hicieron creer que había una inminente amenaza de un ataque de los marcianos? Y por supuesto todo el Reichstag, que era el Congreso alemán, estalló en una carcajada enorme. Bueno, así opera la guerra psicológica, y como vos bien decís, no es casualidad que desde entonces Hollywood, que es parte de la CIA, en definitiva, no formalmente, pero opera mancomunadamente con la CIA, empezó a hacer películas de peligros desde el espacio. Algunas serias, otras visibles. Hicieron marcianos para todos los gustos. Marcianos lindos, marcianos feos, marcianos rubios, marcianos con 27 patas, marcianos babosos, lo vemos hasta con Alien, marcianos babosos, marcianos crueles, marcianos buenos, Bueno, porque hay un marciano para cada gusto. Pero siempre nos dicen, guarda que puede venir un peligro desde el espacio, y eso lo evaluó este informe de Iron Mountain en 1967. para ir ya buscando un epílogo para este programa, hasta que los argentinos no comprendamos lo que efectivamente sucedió el 14 de junio de 1982, que fue la rendición argentina en Puerto Argentino. Ese evento, a mí en lo personal, que estaba mirándolo por TV, con los relatos en vivo de Nicolás Casanseu desde las islas, y acá Gómez Fuentes por Canal 7, me hizo pensar, ¿y ahora esto cómo sigue? ¿Van a arriar la bandera argentina en la Plaza de Mayo y van a arriar la bandera británica y van a izar la bandera británica? Y como eso no sucedió, todos los argentinos pensamos, acá no pasó nada, ya está, dejémoslo a un costado este episodio, que acá no pasó nada. Y sí pasó. La Argentina de hoy es el fruto de esto. Porque vos mencionaste en algún momento que los ingleses evaluaron hasta una invasión terrestre en el continente, cosa que les hubiera resultado imposible, cosa que no querían, cosa que ya aprendieron en la India que no lo debían hacer. ¿Por qué? Porque la geopolítica británica no es de índole de la corona británica, es de índole de los poderes privados que manejan a la corona británica. Y esos poderes privados no les interesa que flamee la bandera británica, con que es un cipayo de turno gobernando el país donde que flamee la bandera que sea. Y a esa geopolítica, desde los centros de poder de la City de Londres, la llaman trades, mercados, trades, no countries. Lo que les interesa a eso son los mercados, no los países. Y por eso mismo
se cobraron su botín de guerra. El botín de guerra se lo cobraron. Ese botín de guerra fue Carlos Menem y Domingo Cavallo y Dromi, Roberto Dromi, el responsable de entregárselo en paquetito, y se llamó privatizaciones. Esas privatizaciones en las cuales en la competencia por aerolíneas argentinas, por ejemplo, competía por un lado Iberia y por el otro lado American Airlines, gana Iberia. Por un lado competía los chicos texanos, Chevron, Texaco, ExxonMobil, y por el otro una ignota formada el año anterior que se llamaba Repsol, gana Repsol. Competía la AT&T americana por los teléfonos, gana Telefónica de España. Bueno, esto fue porque el reino de España, la corona española, los Borbones, actuó como testaferro de la corona británica a la hora de obtener su botín de guerra, que eran las privatizaciones, y eso fue el botín de guerra, que hoy lo seguimos sufriendo. Con el tiempo se blanqueó que Iberia era propiedad de la British Airways. Hoy eso es algo que está blanqueado ya. En aquel momento no, uno lo decía, no, teoría de la conspiración. Y hoy nos gobiernan desde ese día esos personeros que imponen desde aquellos poderes. Hoy tenemos un presidente que decía que admira a Margaret Thatcher. Bueno, eso es lo que tenemos. Acabas de describir de una manera muy elocuente un aspecto de la aproximación indirecta de la geopolítica de Little Hard. Porque en definitiva lo hicieron ya no en el plano militar duró 74 días, sino que lo hicieron en el plano de la guerra psicológica, la economía, las finanzas, etc. Vos sabés, último comentario porque sé que nos quedan unos poquitos minutos, el prestigioso semanario The Economist, que tan a menudo vos lo traes a colación en el programa que hiciste mismo explícito, el 3 de marzo de 1984, escucha esto, el 3 de marzo de 1984, menos de un año después, escribió un artículo que se llamó America's Falklands War, la guerra de Malvinas de Estados Unidos, porque dijo, en definitiva, Estados Unidos nos brindó un apoyo tan irrestricto, mantuvo una imagen de que era un mediador, pero nunca lo fue, no lo fue Ronald Reagan, no lo fue Alexander Haig, que era el secretario de Estado en aquel momento y era militar, y muy especialmente no lo fue un personaje oscuro maldito que se llamó, porque ya murió, Caspar Weinberger, que era el ministro de Defensa de Estados Unidos en aquel momento, y abrió los canales para que Gran Bretaña tuviera todo el apoyo. Estamos hablando de 16 millones de litros de nafta para todas las aeronaves. Todo el apoyo, porque tenía que reemplazar barcos ingleses que estaban adscritos a operativos de la OTAN, los reemplazó todo y le dijo, manda tu flota allá a las Malvinas y recupera las islas que son tuyas, por supuesto. Le dio apoyo misilístico, los famosos Sidewinders, le dio inteligencia satelital. Es más, el artículo decía, el hundimiento del Ara General Belgrano por el submarino atómico Conqueror, la orden que vino desde Londres, estamos hablando de 1982, vino a través de un satélite norteamericano. Mirá si le dieron apoyo a los británicos para que nos hicieran bolso. También los cositos para ver de noche, toda una serie, láser, todas las cosas que tenían tecnología realmente importante. Y el artículo termina diciendo, aunque no es ninguna minimización del heroísmo de las tropas británicas, es una verdad absoluta que sin el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña no recuperaba las Islas Malvinas. Un artículo parecido luego sacó la revista Time, el diario The Standard y también un periódico muy prestigioso que se llama Foreign Policy, Política Exterior, que en aquel momento era la publicación oficial de un think tank, el Carnegie Endowment for Peace, que operaba junto con la corporación Rand y que operaba junto con el Instituto Hudson, que emitió o había emitido unos años antes este artículo, esta información que te doy. También último dato que te doy. En estos artículos que vos mencionabas, en algunos se menciona cuál hubiera sido la diferencia si Argentina hubiera obtenido al menos 10
exosets más. Y habíamos obtenido algunos más de Yapa gracias a un terrible malo de la historia, que fue un amigazo para la Argentina. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando, Adrián. Vas a hacer vos el cierre con esto que estás por decir. Listo, un rápido comentario. Yo tuve la oportunidad, la suerte inclusive, porque era una persona muy interesante, de poder hablar con el general Galtieri después, largas charlas después de la Guerra de Malvinas, y me acuerdo que le dije, ¿cómo podía usted pretender ganarle a Inglaterra y a la OTAN si tenía como canciller a Nicanor Costamini y tenía como ministro de Economía a Roberto Aleman, ambos miembros del CARI, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que oficialmente se identifica como la sucursal en Argentina del Council on Foreign Relations, del Consejo de Relaciones Exteriores, y por extensión de la Comisión Trilateral, y por extensión del Grupo Bilderberg, y por extensión del Foro Económico Mundial? ¿Cómo estos dos personajes, por más que tuvieron un DNI argentino, nunca iban a operar a favor de la Argentina? Eso era una realidad que me dijo, bueno, sí, no tomé conciencia en ese momento, lástima que no me llamó para que pudiera haberlo asesorado, aunque yo era muy joven en aquella época. Pero estas son las partes no inmediatamente visibles detrás de la guerra. Y lo importante es que despertemos, porque de ser un castigo esta Argentina con la democracia, 43 años de castigo que hoy nos tienen aplastado contra el piso. Sin embargo, y de ahí el título, y con esto termino, de nuestro programa, Malvinas puede transformarse en un catalizador para la unión de toda Iberoamérica en momentos que allá en el norte están por meterse ya se han metido en unos despelotes tremendos, e Iberoamérica podría quedar bastante inerme. Pero para poderlo hacer, lo tiene que hacer en los pueblos de Iberoamérica, y lo tienen que hacer los pueblos despiertos y con los ojos abiertos, y no hipnotizados y adormecidos por la guerra psicológica que viene de las usinas del enemigo, sea Hollywood, sea Washington, sea New York, sea Londres, sea donde sea. Sí, pero para eso necesitamos que al frente de nuestro país haya personas que estén del lado del interés nacional y no que sean simplemente personeros del enemigo de ocupación. Bueno, que Adrián, venga un gaucho a mandar. Exactamente, un gaucho o un dogo también, pero que venga alguien a mandar, o un gaucho con un dogo. Pero los dos, por la duda. Sí, pero bueno, Adrián, ya saben, vamos a seguir acá todos los miércoles a las 23:30 hora argentina en Canal 22, y a nosotros también nos encuentran en Antisistemismo Explícito los martes y los jueves. Bueno, hoy el mensaje es honor y gloria a nuestros héroes. No hay otro mensaje que queramos transmitir en un 2 de abril. Bueno, Adrián, muchas gracias. Nosotros volveremos el próximo miércoles, acá en el Interés Nacional por Canal 22.